Tomar asiento, bienvenido una vez más al Ministerio Adulam. Hoy el Señor nos ha traído para bendecirnos a través de su palabra, para hablarnos. Fíjate la paciencia que tiene Dios, en el cual nos habla todos los días nos entrega una palabra, nos entrega una enseñanza. Y Él va instruyendo a sus hijos para que sus hijos puedan ver días nuevos. Y el Señor así lo quiere. Ahora depende de nosotros que abramos nuestro corazón a las enseñanzas que Dios tiene para sus hijos y que podamos ponerla por obra y podamos caminar en ella. Y que podamos ver el resultado de las enseñanzas de Dios. Amén. Yo te invito a que puedas buscar en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Y el contexto de esta palabra es que estaba el Señor en una fiesta, amén. Y dice la palabra de Dios que en un momento el Señor, en el último momento, en el último día, dice que Él se paró y dijo estas palabras. Entonces la gente empezó a creer en sus palabras y empezó a preguntarse si verdaderamente este era el profeta. Amén. Vamos a leer el 38 y dice así, o vamos a leer del 37 al 39 y vamos a fijar la enseñanza en el 38. Amén. Dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos. Dice que en aquel momento, cuando se terminaba la fiesta, el Señor les dijo: bueno, que todo aquel que venga a mí y crea en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. Hoy el mundo sabemos que tiene sed de paz, de fe, de esperanza. Y el Señor nos ofrece esas aguas para poder calmar esa sed, para no tener esa soledad, esa tristeza, que hay muchas personas que tienen tristeza en su corazón y ni siquiera saben por qué la tienen. Entonces no viven días buenos, no viven días agradables. Y el Señor dice: yo tengo ríos de agua de vida. Ríos de agua de vida. Porque en aquel momento se había terminado la fiesta. Como así muchas veces en nuestras vidas se termina tal vez el dinero, se termina un buen pasar económico, se puede terminar tal vez la juventud y terminarse tantas cosas que se van terminando en la vida. Pero el Señor viene con su Espíritu y nos ofrece ese Espíritu, el cual nos trae ese río de agua de vida. Que así como un río corre, así como un río fluye, así como un río siempre está trayendo agua nueva. Amén. Cuando tú miras y te paras enfrente de un río, tú ves que el agua corre. Y cuando tú ves que el agua corre, tú confías en aquellas aguas. Cuando tú ves que el río corre, tú sabes de que puedes bañarte en aquel río. Y cuando sales de aquel río y te vuelves a meter, las aguas en las que tú te lavaste, en las aguas en las que tú te bañaste, ya pasaron y son nuevas aguas. Amén. El Señor dice: yo renuevo mi misericordia todos los días. Y todos los días el Señor nos trae una palabra, una enseñanza. Todos los días el Señor nos trae el maná. Maná que sirve para ese día. Maná que al otro día se echa a perder. Tú en el río te bañas y te bañas a los minutos y no es la misma agua.
Es el mismo río, pero las aguas en las que tú te bañaste corrieron. Se fueron río abajo. Y así el Señor, a través de aquel río, trae su misericordia. La Escritura dice aquí, las cosas viejas pasaron, yo hago las cosas nuevas. Amén. El Señor vive haciendo una mente nueva, un corazón nuevo, una conciencia nueva, una familia, un matrimonio nuevo. Y debemos entender este obrar de Dios, esta edificación de Dios cada día en nuestros corazones y tomarnos de la enseñanza de Cristo Jesús y tomarnos de esa fe para que esa edificación pueda ser completa y pueda ser rápida y pueda ser en el momento preciso. En el momento preciso. Que podamos entender que lo que Dios nos da siempre es fresco. El pensamiento. No podemos quedarnos con un solo pensamiento. No podemos quedarnos estancados, varados. La Escritura dice que el reino de los cielos es así. Es como un río. Que uno se introduce hasta los tobillos. Y cuando tú te introduces en el río hasta los tobillos, todavía puedes tener dominio y control. Te introduces hasta las rodillas y puedes tener dominio y control. Puedes ir aún contra la corriente. Te introduces hasta la cintura y todavía puedes estar parado en el río y el río no te lleva, porque estás introducido hasta la cintura. Mas dice la palabra que nos debemos introducir hasta que el río nos lleve. Que ya no tengamos control, sino de que el control lo pueda tener Dios en nuestras vidas. Que Dios pueda tener el control y que nosotros confiemos en aquel río, que confiemos en aquellas aguas, que confiemos en ese espíritu. Pero al no confiar, siempre estamos con aquel que tiene frío tal vez y no se quiere meter a las aguas. Entonces está un tiempo. Amén. Yo me acuerdo cuando era chico, iba al río, nos sacábamos el calzado, la remera, a veces hasta nos tirábamos con ropa desesperados por ir a jugar al agua. Pero después cuando uno se hace grande, entras al agua, te fijas si está fría, amén. Te empiezas a meter de a poco, te mojas los brazos. Yo antes veía gente que entraba así al río. Yo pensaba y digo, ¿por qué no se tira de una sola vez? Nosotros llegábamos y nos tirábamos de una sola vez al río. Pero éramos niños. Pero cuando uno se hace grande, empieza a medir, empieza a calcular, empieza a considerar. Y en ese pensamiento nos roba la bendición. Y en ese pensamiento también desconfiamos en cierta parte de Dios, porque queremos la seguridad y no queremos que el río nos lleve. Entonces, hoy yo no llego y me tiro al río. Trato de volver a esos tiempos de juventud, amén. Y a veces llego y me tiro al río y no me meto más toda la tarde. Pero si no, uno se introduce de a poco. Y al introducirse de a poco, uno no se deja llevar por el río. Y uno muchas veces está edificado y formado en la educación, en la idea, en cómo esta sociedad marcha y no puede confiar en lo que dice la palabra de Dios. Que de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Todos los días cosas nuevas, pensamientos nuevos, una esperanza nueva, una fe nueva. Pero como no podemos ser como niños, nos metemos solamente hasta los tobillos o hasta las rodillas, porque tenemos temor de tener frío, porque tenemos temor de que algo nos pase y no podemos confiar en Dios, no nos podemos fiar de Él. Y la Escritura dice de que debemos fiarnos en Cristo Jesús de todo nuestro corazón. Pero confiamos en el trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestro dinero, en nuestros recursos. En ello confiamos, sin entender de que todo lo que tenemos proviene del cielo. Entonces estamos afirmados y sustentados en algo que no tiene seguridad. Que no tiene seguridad. Y uno debe estar cimentado en la roca que es Cristo, en aquel fundamento que todo es estable, que todo permanece.
Y tú puedes confiar y poner tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu salud, tu economía en aquella roca que es Cristo para que pueda estar estable, conforme a la voluntad de Dios. Pero queremos tener el control de todo y no tenemos el control de nada. Queremos tener el control de nuestra mente, el control del matrimonio, queremos tener el control de los hijos, de la crianza, de todo. Hay gente que quiere tener el control aún de su salud. Uno dice, bueno, pero no hay cosas que se pueden prevenir. Claro que sí. Pero queriendo tener el control de todo, pierde la fuerza, no tiene fuerza necesaria. Y por querer tener el control de esto, pierdes lo otro. Y no buscamos a Dios, en el cual si le buscamos todas las demás cosas son añadidas. Y no podemos confiar en ese río que puede sustentar nuestra familia, nuestro matrimonio, bendecir las generaciones, como dice la palabra de Dios. Pero queremos tener el control de todo y todo lo pensamos, y si no lo pensamos, si lo hacemos. Y está mal pensar, no está mal pensar. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nuestro propio pensamiento es gravoso para nosotros mismos. La persona dice, mañana nos vamos de viaje, ¿están contentos? Sí. Y cuando se va a dormir dice, ¿y si nos pasa algo? ¿Y si...? Entonces nuestro pensamiento es gravoso. Y no tenemos un pensamiento, no podemos confiar. No podemos confiar. Entonces no tenemos paz. Y al no tener paz, nuestro pensamiento es inestable. Y es, por decirlo de alguna manera, negativo a nosotros mismos. Porque siempre estamos con temor. Y el Señor dice, vengan a mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. El río de agua de vida se llamaba río de agua de vida a un pozo que se cavaba y encontraban un río subterráneo, donde el agua era limpia, donde el agua corría, donde el agua siempre era fresca. Imagínate en esas regiones donde vivía el Señor, donde la mayoría de las partes eran desiertas, y encontrar un pozo donde el agua corría, donde el agua era limpia, donde el agua era fresca. Era una bendición para aquellos tiempos, era una bendición grande para aquellos lugares. Seguramente hoy todavía lo es. Era algo magnífico encontrar un río subterráneo en tu terreno, en tu campo, donde siempre tenías agua, y el agua corría, el agua limpia, el agua fresca, donde siempre tú lo que tomas, lo que recibes, es fresco. Pero siempre nos queremos quedar con lo que tenemos, con la seguridad. Llegué hasta acá y con esto me quedo. Y la palabra de Dios dice que para poner los cimientos sobre la roca que es Cristo, debemos hondar y debemos cavar. Debemos hacer un pozo para poner los cimientos en la roca que es Cristo. No podemos llegar y poner los cimientos así porque sí y nada más, sino que para que esa casa esté estable, para que nuestras emociones estén estables, tiene que uno poner la confianza en Jesús. Y para poner la confianza en Jesús, debo buscarlo. Y aquel que busca a Jesús y lo haya vida, dice la palabra de Dios. Aquella vida eterna, una vida diferente, una paz diferente, una confianza diferente. Pero si yo pongo mi confianza en todas las cosas del mundo, en todo lo que ande dando vuelta por allí, mis fuerzas son dispersas, mi confianza son dispersas. Y uno debe poner su confianza en Cristo Jesús. Esa debe ser su confianza, ese debe ser su agua, porque tú no tendrás sed, no tendrás hambre jamás. ¿Sed de qué? Sed de esperanza, sed de paz, de confianza. ¿Hambre de qué? Hambre de la palabra, hambre del Espíritu. Hoy la gente se siente triste en su corazón y no sabe por qué, pero es porque le falta a Dios. Y tiene hambre de ese Espíritu porque el hombre fue creado para alabar a Dios, pero al no alabar a su Creador, hay una parte incompleta en su corazón. Y aún lamentablemente cuando seguimos a Cristo,
Muchas veces y hay muchas personas que siguen experimentando esa tristeza, ese vacío en el corazón, siguiendo a Dios. Pero es porque no están depositando su confianza en Dios. Es porque no están depositando todo su ser en Dios. No se dan por vencido enfrente de Dios. Y Dios los tiene que quebrantar. Y aún, hermanos, yo he visto enfrente del quebranto de esas vidas, no pueden doblegar sus brazos. No dan brazo a torcer, como se dice comúnmente, enfrente de Dios. No pueden confiar, no pueden entregar su ser. Siendo que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿A dónde escaparás? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero nos resistimos. Entonces nuestra agua se estanca. Y si se estanca, se pone mala. Y no sirve. No nos sirve para beber. Y cada día debemos hacer el esfuerzo para que esa agua siga fluyendo. Agua que trae vida a nuestros corazones. Y agua que nos sirve para compartir a otras personas. La palabra de Dios dice que en un momento había una viuda de un profeta que se quedó sin dinero y no tenía recursos. Y ella fue a ver al profeta y le dijo, me van a quitar los niños para poder pagar la deuda. Entonces el profeta le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Lo único que tengo es una pequeña tinaja con aceite. Entonces el profeta le dijo, ve y pide a los vecinos tinajas. No pocas, le aclaró. Enciérrate en tu casa con tus hijos y empieza a llenar esas tinajas con aceite. Esta mujer de profeta, dice que hizo así como le dijo el profeta. Consiguió vasijas, la puso en su hogar, se encerró con sus hijos y tomó aquella pequeña vasija de aceite y empezó a echar. Y dice que el agua de aquella pequeña, el aceite de aquella pequeña vasija empezó a llenar las demás vasijas. Y dice que el aceite no menguaba mientras que iba echando a las vasijas vacías. Una vez que todas las vasijas fueron llenas, dice que el aceite se cortó, menguó. Y era una pequeña tinaja, pero no paraba de salir aceite. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa pequeña tinaja, uno dice, bueno, ¿qué uno puede tener? Fe en Dios. Una pequeña tinaja con aceite en su corazón, que es el Espíritu. Y el Señor te dice, ve a la casa de tus vecinos y pídele tinajas. ¿Cuáles son aquellas tinajas? El corazón de aquellas personas. Compártele el Evangelio y nunca dejará de fluir aceite, nunca dejará de fluir el Espíritu dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Siempre seguirá fluyendo, siempre correrá el agua, siempre tendrás el agua limpia para poder compartir, para poder dar a aquel que tiene sed. Pero aún en estas cosas que por gracia hemos recibido, dice la palabra de Dios, y que por gracia las debemos dar, aún somos egoístas en esto. Aún somos egoístas en esto. Y tenemos ese río de agua de vida, el cual tal vez no podemos contener. Pero tampoco somos capaces de convidarle un vaso de agua, una palabra al vecino, al pariente. Y somos egoístas. Y todos los días, hermano, el Señor pone algo nuevo en nuestros corazones. Ahora, uno dirá, bueno, pero yo conozco del Evangelio y no he visto cosas nuevas en mi corazón. Estás sondando, estás anhelando, estás queriendo aquella agua. Uno cuando se acerca a Cristo Jesús debe estar completo, debe estar en paz, en fe, en esperanza. Y si no lo estás, lo debes buscar, porque no es un estado mental, sino que es la seguridad de que Cristo está contigo. No es que tengas más dinero en el bolsillo, o si estás enfermo, o si estás sano, sino saber de que tu vida está en las manos de Dios y que lo que pasa en tu vida es la voluntad de Dios. Entonces tú no tienes que ver en ello.
Y la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero permitirle a Dios que haga. Pero mientras que yo resista, no me introduzco en el río. No hay ríos de agua de vida en mí, porque yo me estoy resistiendo a aquel río. Me estoy resistiendo. El Señor les aclaró. Se había terminado la fiesta. El Señor le dijo que aquel que viene en mí hallará aquel río. Hallará aquel río. Y uno tiene que buscar ese río de vida para no vivir engañado. Tú puedes decir, bueno, pero yo tengo que trabajar mucho, tengo muchas responsabilidades, tengo que hacer muchas cosas, mi vida es muy ocupada. ¿De qué sirve, hermano, que ganemos el mundo entero, dice la palabra de Dios, si perderemos nuestra alma? ¿O qué podremos dar por rescate de nuestras almas? No podemos dar nada. Entonces, el hombre no tiene como prioridad lo espiritual. No es una prioridad lo espiritual. La prioridad es lo material. Ponte a pensar. Hoy la prioridad es lo material, porque tienes que tener el dinero para pagar la luz, el gas, para mantener tu familia. Eso es lo primordial. Y el mundo vive engañado buscando esto primero. Mas la Escritura dice que primero debemos buscarlo a Él y lo demás vendrá añadido. Pero nuestra preocupación, ¿dónde está puesta? Nuestra preocupación está puesta en esto, en el mundo. Y nuestra preocupación debe estar puesta en la eternidad, no en este mundo. Y cuando nosotros tenemos como prioridad este mundo, lo material, hay una tristeza en nuestro corazón. Hay una tristeza en nuestro corazón. Hay una angustia. Porque las cosas no están bien. Porque no están en el orden que Dios quiere. Entonces hay tristeza, hay angustia, hay dolor. No me siento bien. Aún dice la palabra de Dios que añado riquezas que aún traen tristeza. En vez de, yo no sé, comprarme un vehículo nuevo que me dé alegría, me trae tristeza. No es porque esté mal. No porque esté mal, sino que las prioridades no están bien puestas. No están ordenadas. Y al no estar ordenada, hay confusión. Hay confusión. Entonces las cosas no andan bien. ¿Por qué? Y porque no están puestas en el orden que tienen que estar. Entonces aún la riqueza, lo que a mí me tendría que dar gozo, esperanza, porque me lo he ganado con esfuerzo, aún eso me añade tristeza. Me añade tristeza. Entonces no hay gozo para mí. Hay sed de paz, sed de esperanza. Porque lo primero tiene que ser que yo busque el río de Dios. Su espíritu, su presencia, su enseñanza. Y aún dice la palabra de Dios, y después buscaré lo otro. No, dice la palabra de Dios, que lo demás viene añadido con eso, y no lo podemos entender. Y no lo podemos entender. Y el Señor nos habla una y otra vez de lo mismo. Y no lo podemos entender. Y salimos de este lugar, y mañana ya es lunes, y otra vez empieza la vorágine. Y otra vez tengo las prioridades. ¿Cuál? Y bueno, el trabajo, los chicos, esto, lo otro. Y empiezo a no tener tiempo. No, me tengo que levantar temprano. Ya no tengo tiempo para orar. Llego, estoy cansado. Ya no tengo tiempo. Y el río se empieza a secar. Y empiezo a tener sed. Y otra vez estamos en la misma situación. ¿Qué termina pensando el creyente? ¿De qué vale ir a la iglesia? ¿De qué vale esforzarse? Gente que viene a la iglesia y no hace los deberes. Entonces tiene problemas económicos, de salud, problemas en el matrimonio. No aprende. Entonces, ¿qué piensa? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? Porque se frustra. Pero ¿por qué nos frustramos en Cristo Jesús? Porque no hacemos como dice Dios. No hacemos como dice Dios. Entonces, al no hacer
como dice Dios, nos frustramos y el trabajo es doble. En el mundo se conoce esto. Amén. Dicen por ahí que aquel que es haragán hace las cosas 2 veces. Así dice el dicho en el mundo. Yo trabajaba con un plomero y él me decía, hacer las zanjas así de ancha. Yo decía, pero ¿para qué voy a hacer tan ancha la zanja si los caños son de esta medida? Decía yo. Entonces, claro, trataba de hacer la zanja lo más finito que podía, porque luego van los caños y yo digo, sí entran. Entonces luego había que hacer modificaciones, o había que hacer ramales, o llevar para otro lugar la cañería, y ya la zanja que yo había hecho no servía. Y tenían que ir más profundo, porque después, cuando tomábamos niveles, claro, yo quería hacer lo menos posible, entonces si ajusta la zanja, y luego le faltaban 5 o 10 centímetros, ¿qué tenías que hacer? Volver a meterme esa zanja y volver a hacer la zanja como debía. Y me daba tristeza porque había que hacer la zanja. Entonces tenía que empezar a comer los costados para hacer la zanja ancha, para hacerla más profunda. Y luego se podía trabajar bien allí en aquel lugar. Entonces tenía que hacer las cosas 2 veces. ¿Por qué? Por no obedecer. Por no hacer las cosas como me decían, por no hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué piensa la persona? Y yo pienso de que el oficial es malo, no me quiere, porque me hace hacer las cosas 2 veces, porque me quiere hacer trabajar y me quiere hacer sufrir. Por eso es que me hace hacer. Si tiene que entrar el caño ahí, a la fuerza, pero que entre. Y hermano, sabes que es gracioso, pero así también pensamos de Dios. Y decimos, ¿pero por qué? Y empezamos a renegar. ¿Por qué? Porque queremos salirnos con las nuestras. No me interesa a mí lo que me dice Dios. Si yo sé hacerlo, si sé vivir. Dios nunca trabajó por mí. Yo siempre fui a ganarme el sustento. Y empiezo a renegar. Porque ¿por qué quiere que haga esto? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Yo pensaba y decía, ¿por qué para vivir una vida normal como otras personas, por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué no puedo vivir directamente como viven los demás y listo, que van, vienen, tienen trabajo, no tienen dificultad, no tienen problema, nada? ¿Por qué lo mío tiene que ser tan complicado? Pero después entendí por qué era esto. Porque eres llamado. Porque tienes un llamamiento. Porque el Señor te quiere en su vida, porque el Señor te ama, porque ha tenido misericordia de ti. Sí, pero los demás, y el Señor te dice, ¿y a ti qué? Piensa en ti, en tu familia. Te quiero bendecir, te quiero dar mucho, te bendeciré y serás de bendición. Pero yo sigo pensando, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Y tengo que ir a escuchar a ese pastor que ni hablar sabe. Pero en esa obediencia Dios te bendice. En esa obediencia Dios pone cosas nuevas en tu corazón. Alegría, paz, fe, esperanza, fortaleza. Y tú vives en paz. Y tú vives en paz. Y el Señor dice, entendamos esto, mis pasos dejo, mis pasos doy, pero entendamos que no es como el mundo la da. No es esa paz, no es esa paz, no es eso. Mis pasos dejo, mis pasos doy, pero no es como el mundo la da. La gente dice, no, yo me hago unos departamentos, me hago una cuenta, me hago un ahorro en dólares y tengo paz. Y sí, estoy tranquilo porque si quiero viajar. ¿Qué paz tienes? Por supuesto que no es lindo que a uno le falte el dinero, porque no es lindo. Pero cuando uno está confiado en Dios, sabe que Dios jamás lo va a dejar. Que siempre algo Dios va a hacer para que tengas un plato de comida, para que tengas un abrigo, para que puedas comprar lo que tienes que comprar. Siempre algo Dios hace. Pero yo, ¿qué quiero? Seguridad.
Y eso es lo que quiere el mundo, seguridad. Mas dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Así dice la palabra de Dios. Porque en el mundo quieren la paz mundial, la seguridad, que todo ande bien. Pero no queremos a Dios. No queremos involucrar a Dios en esto. Pero el Señor dice, cuando en un momento digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Porque es necesario que el hombre tenga a Dios. Pero aquel que no quiera tener a Dios, Dios no lo obliga. Dios no lo obliga. Pero llegará un momento donde dice la palabra de Dios que el pueblo será quitado. Y habrá tribulación, pero luego el pueblo será quitado. Y después vendrá la gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Dios castigará. Mira, hermano, yo no lo llamaría Dios castigará, sino que será la paga de lo que la humanidad buscó. Nada más. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta introducir a Dios en sus vidas y en sus corazones. Y aquel que tenga el Espíritu será llevado, porque el Señor dice, yo vengo y busco de lo mío. Aquel que tenga mi Espíritu se va conmigo. Aquel que haya creído en el Señor se va conmigo. Y los que no se quedarán porque fue su elección. La gente dice, no, Dios me castiga. No, el plan de salvación está en marcha. El reino de los cielos se ha acercado. Yo debo creer, yo debo tomarlo, pero también nosotros como creyentes debemos difundirlo. Debemos difundirlo. Amén. ¿Vio cuando usted se junta con el pariente y su hijo hace alguna monería, entonces le muestra el video a todos o lo comparte en el WhatsApp de la familia? Asimismo, de esa manera, tenemos que compartir el Evangelio. Si realmente amamos a nuestros seres queridos. Sí, pero se me enojan, pastor. Y yo prefiero que se enoje. Yo prefiero que se enoje. Pero algún día Dios tocará sus corazones y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre, dice la palabra de Dios. Los hará libre. Entonces es mejor que se enojen. Es mejor que se enojen, pero no sabemos qué nos depara el día de mañana. ¿Y cuál es nuestra paz? Nuestra paz es poder llevar el Evangelio a las personas. Poderle predicar, poderle orar, poderle ofrecer a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Pero si yo no tengo agua, ¿cómo yo le voy a convidar al otro algo que no tengo? ¿Cómo le voy a enseñar dónde está el agua si yo no la he conseguido? ¿Cómo podré llevar a alguien a los pies de Jesús si yo no lo conozco? ¿Cómo podré dar algo, hermano, que no he recibido? Por eso es necesario buscar de Dios y tener para poder dar. Tener para poder dar. Tener para poder dar. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Señor, muchos se alejarán avergonzados de Él. Y te digo algo, no es necesario muchas veces de que esté pronta la venida del Señor para avergonzarnos e irnos de la presencia de Dios, sino que muchas veces como creyentes no estamos alineados, no tenemos esa agua y llegamos a un lugar y se necesita esa agua y nos alejamos avergonzados porque no la tenemos. Y llegamos a un lugar y se están muriendo de sed y nosotros no tenemos para dar. No puede ser así. Siempre debemos tener agua. Siempre debemos tener agua. Siempre debe estar esa agua. ¿Presta a qué? A poder darla. A poder compartirla. Y yo voy a andar por la vida sabiendo de que tengo esa agua y que no me voy a morir de sed. Y que la tengo para compartir y entre más comparta, más tengo. Entonces yo estoy tranquilo. Y pastor, ¿y si le pasa algo? Dios me enseñará. Pero que sé que tengo en la morada celestial un lugar. Y listo, y aprieto el acelerador y le doy.
Dios es el que dice basta. Pero yo debo ir a toda velocidad, presto a que Dios haga algo. Contigo, hermano. Contigo. Cuando uno está presto, mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo hablaba el otro día, me encontraba con un pastor que al varón lo conozco de pequeño y hace muchos años que no lo veía. Entonces él me decía que ahora era pastor. Bueno, nos juntamos y charlamos 10 minutitos. Entonces él me hablaba de algunas cosas que le estaban sucediendo y yo le digo, hermano, tené confianza porque la palabra de Dios dice de que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Y uno dirá, bueno, pero hay iglesias por todos lados predican. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si la palabra dice eso, es que los obreros son pocos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que conoce el Evangelio, pero no lo comparte. No está presto a compartir el Evangelio. No está presto. Entonces, ahí viene donde nos rasgamos las vestiduras y decimos, ¿viste ese? A veces anda los fines de semana tomando, hace esto, hace lo otro. No es para justificar, porque está mal también. Pero dice, y ese le predicó. Y predica la palabra y el otro recibió un milagro y yo la semana pasada lo vi fumando, dice. No es el ideal. No está bien, porque uno como creyente también debe dar testimonio. Amén. Pero los otros que dan testimonio no son capaces de abrir la boca. No son capaces de decirle al almacenero que Dios te bendiga. Hacer una oración. No oran por su familia, por su barrio, por su ciudad. Pero queremos que todo cambie. No, porque los gobernantes, ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos orar por ellos. Pero es más fácil quejarse. Amén. Y ve el diario y le manda un comentario ahí. Es mejor que ores. Porque ahí no tienes el pensamiento del reino, tienes el pensamiento del mundo y tienes que empezar a darte cuenta qué es lo que sale de tu corazón, cuáles son las intenciones que tú tienes. Y pensamos, si sale tal ley, las cosas van a cambiar. Hermano, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La oración del justo puede mucho. Hay ciudades donde la mayoría de las personas son creyentes y oran por su intendente, oran por su gobernador, oran fervientemente por la gente que está en el poder político. Y Dios va haciendo. Y Dios va haciendo. Y no permite que esa persona haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque su pueblo ora. Y es mejor orar que quejarse o hacer denuncias anónimas o hacer un montón de cosas. Es mejor orar. Es mejor orar. Pero ¿qué hacemos? Nos quejamos. Y la Escritura dice que debemos orar por ellos. Eso es lo que debemos hacer. Tal vez tienes un hospital cerca, tienes una escuela cerca, ora por esa escuela. Dile, Señor, yo voy a empezar a orar por este colegio. Tal vez vives en un barrio que es peligroso, que pasan cosas que no están bien. Ora por ese barrio. Ora por tu barrio. A veces queremos que las cosas cambien. ¿Y cómo creemos que las cosas van a cambiar en nuestros barrios? Si nos ponen los servicios, si ponen asfalto. Ahí creemos, amén, que las cosas van a cambiar. ¿Y tu corazón? ¿Y tu vida y la gente? ¿Y las personas? Entonces uno debe orar por el barrio. Tú oras por tu barrio y el Señor te ve el peso y empieza a hacer crecer ese peso. Y el barrio empieza a cambiar. ¿Por qué?
por la oración, por el Evangelio. Y empiezan a limpiar y el Señor empieza a utilizar. Amén. Yo me recuerdo de que un día hicimos campaña en un barrio. Entonces en aquel barrio hicimos una pequeña campaña y imagínate que hicimos la campaña, la hicimos en un patio con un portón abierto. Entonces la gente venía y se arrimaba. Fíjate cómo tú no necesitas mucho, amén. Estaba todo lo que es los instrumentos y el púlpito adentro del patio y la gente, alguna entraba en el patio y otra en la vereda. Pero días antes, otra iglesia anduvo por todo el barrio, orando en cada esquina, predicando y orando. ¿Qué hacía el Señor? Estaba limpiando los cielos para que luego se predique la palabra. Y a veces nosotros creemos que nuestra denominación, que la otra denominación, Dios tiene un pensamiento macro, no son nuestros pensamientos. Entonces, a través de la oración y predisponerse uno, el Señor empieza a mover las piezas, por así decirlo, para que todo empiece a andar bien y para que todo salga bien. Pero si yo no busco aquella agua, no tengo para compartir. Y lo más triste no es que tal vez uno dice, bueno, pero a mí me da vergüenza. Claro, está bien. Pero hermano, tal vez tu familia se enferma y ni siquiera tal vez tienes ni siquiera una autoridad moral para poder orar por ellos. Y eso es triste. Y eso es triste. No poder orar por tu familia, no poder orar por tus hijos. ¿Por qué? Y porque no me siento digno, y porque no hago bien las cosas. Y no es un reproche, es para que pensemos en estas cosas, que meditemos en ello y que nos demos cuenta dónde estamos parados. Y perfecto nos vamos a hacer nunca. Únicamente que seamos como es Él, que llegará un momento donde nosotros seremos como Él es, dice la palabra de Dios. Amén. No en esa excelencia, sino en espíritu. Pero llegaremos a un momento donde nosotros partiremos y también seremos espíritu y lo veremos a Él cara a cara. Pero por lo pronto yo debo luchar para poder hacer las cosas lo mejor que pueda y tener un poco de agua para que cuando venga el sediento yo le pueda dar. Yo le pueda dar, hermano. Y es necesario que uno tenga esa determinación. Tú puedes decir, bueno, pastor, porque usted es pastor. No, hermano. No. Siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue así. Entonces tú tienes que tener valor para hacer esas cosas. Tú tienes que tener valor. Y predicarle a orarle, no tener vergüenza. Oro por ti. Y oras por la persona. Tú dices, bueno, no me animo a orar por la persona. Ve a buscar a alguien que sí pueda orar. O sea, sé útil en las manos de Dios. Tú dices, bueno, pero yo no le puedo orar. O la persona tiene este problema. Ve a buscar a alguien que te ayude. Pero tú eres útil. Eres útil. Amén. Eres útil. Yo me recuerdo un varón que conozco, que lo conozco. La otra vez estuve charlando con él. Un varón que él siempre vivió como mejor le pareció. Pero ¿qué hacía? Conocí a una persona que estaba mal y decía, vos tenés que ir a la iglesia. Y lo llevaba a la iglesia. Él ni se congregaba, pero lo llevaba a la iglesia. Y llevaba a otro, y llevaba a otro, y llevaba a otro. Y de esos varones, hermanos, salieron pastores. No digo pastor, pastores. Pero ¿qué pasa? Él no iba a la iglesia, pero cuando lo veía mal a uno, lo llevaba. Yo te acompaño. Iba 2, 3 veces, ya cuando agarraba viaje el otro. Y listo, no iba más de vuelta. Pero mucha gente llevó a los pies de Cristo. Mucha gente. Y algunos de esos varones son pastores. Pero él estaba presto. Entonces el Señor miraba. Bueno, este vive acá,
este es pastor, este evangelista, este profeta, porque hoy los títulos sobran, amén. Este, el otro, este es salmista, el otro es, tiene un doctorado de no sé qué, el otro. A ver quién está dispuesto. Y este conoce de la palabra y está tomando una cerveza en la esquina, pero está dispuesto. Es valiente. Y termina usando ese. ¿Para qué? Para vergüenza de nosotros, que andamos de traje y corbata. Amén. Para vergüenza de nosotros. La palabra de Dios dice que llamaré pueblo aquel que no era pueblo. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Y a través de qué pasamos a ser pueblo? A través de Jesucristo. Los que éramos los gentiles, los que no éramos del pueblo de Dios, pasamos a ser del pueblo de Dios a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y pasamos a un nuevo pacto. ¿Para qué? Para darle celo a Israel con un pueblo que no era pueblo. Entonces muchas veces nosotros creemos de que no sé, tenemos el evangelio, que hacemos esto, que hacemos lo otro, pero siempre está la tarea. Siempre está. No importa el título que tengamos, siempre hay una persona que tiene necesidad. Siempre debemos estar prestos para llevar la palabra de Dios. Siempre debemos tener esa agua y ese río de agua de vida en nuestro interior. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y sabes que el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en nuestro corazón para poder tener aquella fuente de agua de vida, el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo que recibimos el Espíritu de Dios. Amén. Por eso si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por este río de agua de vida que tú pones hoy en mí. Señor Jesús, yo te doy gracias por este amor, por esta fe, por esta esperanza que tú, Señor, has puesto en mí. Te doy gracias por aquella muerte en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.